Hola, buenas tardes, profesor. En la tarde de hoy tengo el placer, mi grupo y yo, de exponer el tema sobre angiotensina 2 e insuficiencia renal progresiva. Los integrantes del grupo son Airemis Acevedo, Walter Maldonado, Sab Hamusen y mi persona Ninot Chicabero. A modo de introducción, el tratamiento de las nefropatías crónicas inmunológicas como la nefroangiosclerosis hipertensiva y, más importante, la nefropatía diabética se ha limitado durante años al control de la enfermedad de base y a la restricción de la ingesta de proteínas, una medida que sigue siendo motivo de la controversia y eficacia limitada. La disponibilidad de fármacos como ICA y los ARA ha cambiado este panorama. Aunque todos estos estudios muestran una reducción en la tasa de progresión de la nefropatía, no se ha descrito que el bloqueo de la angiotensina prevenga completamente la progresión de la enfermedad renal. Varios ensayos clínicos realizados en los años 90 demostraron el beneficio de un tratamiento de angiotensina en la insuficiencia renal crónica, mostrando su capacidad para enlentecer la pérdida de función renal en una gran variedad de nefropatías, incluyendo la nefropatía diabética tipo 1, glomerulonefritis y la nefroangiosclerosis hipertensiva. Factor de crecimiento transformante beta 1 e inhibidor del activador de plasminógeno, mediadores secundarios de la angiotensina, es el tema que nos tocó hablar el día de hoy. Pero primero debemos de saber qué es la angiotensina. Esta es una hormona peptídica que causa vasoconstricción y un posterior aumento de la presión arterial. Es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona que se da en los riñones, que es un objetivo importante de los fármacos que disminuyen la presión arterial. ¿Qué estimula esta angiotensina? Ella estimula la liberación de aldosterona, y esta aldosterona a su vez promueve la retención de sodio en la nefrona distal en el riñón, que también aumenta la presión sanguínea. Pero primero debemos de hablar sobre el sistema renina-angiotensina antes de entrar en los factores. Y es que la renina tiene una función importante, ya que ésta convierte al angiotensinógeno en angiotensina 1 y luego en el pulmón se convierte en angiotensina 2. Entonces, esta estimula a la hipófisis para que secrete hormonas antidiuréticas para que se retenga agua. También estimula a la glándula suprarrenal, que promueve la liberación de más aldosterona, que retiene agua y sodio y secreta o elimina hidrógeno y potasio. Produce una vasoconstricción de la arteriola aferente y eferente, pero su efecto es mucho mayor en la eferente. ¿Por qué es mucho mayor en la eferente? Porque si se da una vasoconstricción del flujo renal y disminuye el filtrado glomerular, por ende, hay una insuficiencia renal si la vasoconstricción fuera mayor en la aferente. Pero esto se previene gracias a que se produce una vasoconstricción mayor de la eferente, y esto hace que el flujo renal vaya hacia afuera y aumente el filtrado glomerular. La angiotensina 2 favorece cambios en las células renales que conlleva el desarrollo de una enfermedad renal crónica. También incrementa el acúmulo de proteínas de la matriz extracelular mediante la inducción del factor de crecimiento transformante beta 1 fibrinógeno y favorece la acumulación de proteínas de la matriz extracelular. Ahora vamos a hablar sobre el factor de crecimiento transformante beta 1 y su importancia. Y es que en la lesión renal participa en la formación de tejido cicatrizal, asociado con una sobreactivación persistente de la expresión de este factor, seguida con un incremento de la producción de la proteína de matriz. La importancia del factor de crecimiento transformante beta en este proceso se demostró por primera vez cuando se conformó que un antifactor transformante de crecimiento, la decorina, un bloqueante natural del factor de crecimiento transformante beta, reducía la acumulación de proteínas de la matriz extracelular en un modelo de enfermedad glomerular fibrótica en ratas. Se realizaron varios estudios donde se demostraron en humanos que la reducción de los niveles de angiotensina 2 con fármacos bloqueantes del sistema renina-angiotensina va asociada con los niveles reducidos del factor transformante de crecimiento beta, donde Inigo y Coles
arrojaron resultados que decían que el losarrán redujo un 50% los niveles del factor, mientras que el amlodipino no redujo las concentraciones de este factor, y el captopril iba asociado con una reducción de los niveles del factor en pacientes con nefropatía diabética. Loviades y Coles, que fueron otros científicos, sugirieron que el bloqueo de angiotensina 2 va asociado tanto con la reducción de la síntesis de colágeno como con un aumento de la degradación del mismo. Sus estudios muestran que el factor de crecimiento transformante beta es un mediador secundario de la angiotensina 2. Sin embargo, Peters y Coles han descubierto recientemente que la eficacia del tratamiento antiangiotensina es limitada. Endotelina y efectos de la angiotensina 2. Primeramente hay que saber qué son las endotelinas. Las endotelinas es una familia de péptidos compuestos por 21 aminoácidos y 2 puentes disulfuro. Presenta una potente acción vasoconstrictora sobre el endotelio vascular. La endotelina 1 está sintetizada principalmente por las células endoteliales y las células del músculo lisio vascular, en función del requerimiento del organismo, estrés, hipoxia o isquemia. Entre su función primordialmente tenemos la de vasoconstrictora, proliferada las células del músculo liso, producción del fibroblasto y procesos inflamatorios. Varios estudios recientes han mostrado que la angiotensina 2 puede aumentar la expresión del polipéptido de endotelina 1. Müller y Coles analizaron ratas portadoras de los genes humanos de renina y angiotensinógeno y observaron una marcada regulación positiva de los niveles de angiotensina 2, junto a una fibrosis cardíaca y renal asociada y una elevada tasa de mortalidad en estos animales. La administración de un antagonista de endotelina 1 redujo la mortalidad y la fibrosis cardíaca y la renal, sugiriendo que dicha endotelina 1 participa en la fisiopatología, favoreciendo a la elevación de los niveles de angiotensina 2 en este modelo. El efecto terapéutico del bloqueo de endotelina 1 en combinación con el bloqueo de angiotensina en la enfermedad renal crónica ha sido investigada en modelos experimentales de glomerulonefritis y de reducción de masa renal. En un modelo de nefritis de Heyman, Benini y Coles mostraron que la combinación del inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina en un bloqueante del receptor de endotelina 1 aportaba un efecto superior a la administración de cada sustancia por separado. Ammons y Coles obtuvieron resultados similares en un modelo de nefrectomía. Estos estudios sugirieron que la expresión de la endotelina 1 en la enfermedad renal podría estar regulada por otros factores además de la angiotensina 2. Los bloqueantes del receptor de endotelina 1 han sido desarrollados para el uso clínico. Sin embargo, aún no se han publicado los estudios que analicen su papel en la progresión de la enfermedad renal. Escape de la inhibición de la angiotensina. Después de la introducción de los ISA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, a la clínica se observó que la respuesta de la aldosterona a dichos fármacos era solamente temporal. Tras un descenso inicial de los niveles plasmáticos de aldosterona, estos retornaban a sus valores previos, constituyendo el fenómeno conocido como escape de la aldosterona. La angiotensina 2 aumenta los niveles de la aldosterona en las células musculares lisas de la pared vascular. Esto quiere decir que la aldosterona tisular está sobreestimulada cuando el sistema renina-angiotensina tisular está activado. También se observó que, que un antagonista de la aldosterona, como la espironolactona, reducía la fibrosis en un modelo de riñón en ratas. El estudio de Rales aporta evidencia del efecto negativo de la aldosterona en la evolución clínica de los pacientes. También demostró que los pacientes con insuficiencia cardíaca tratados con los ISA presentan una reducción a la mortalidad cuando recibían esperinolactona. Esto estaba relacionado a la reducción de colágeno en pacientes tratados con espironolactona. Sugirieron que la aldosterona posee un efecto directo de profibrótico
sobre las células productoras de proteína de matriz in vivo. El antagonismo de la aldosterona podría aumentar la eficacia de los ISA, constituyendo una opción adicional al tratamiento antiangiotensina. A modo de conclusión, aunque los fármacos que bloquean la acción de angiotensina continúan siendo la base del tratamiento farmacológico de la enfermedad renal crónica, el bloqueo adicional de otros factores TGF-beta y el PA1 podrían mejorar la potencia antifibrótica de dicho tratamiento. Existen nuevas evidencias sobre la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona tisular que muestra que no solo la producción de angiotensina 2, sino también la aldosterona están sobreestimuladas donde dicho sistema presenta una mayor actividad. La reducción de la actividad de la aldosterona mediante inhibidores inespecíficos como la espironolactona o la espleronona podrían ser una adecuada terapia adicional a la administración de ICA y ARA. Muchas gracias.